Medio año después, desde mi último vídeo en este canal, bienvenidos de nuevo con un juego que la verdad es que por unas cosas o por otras pues inspira y motiva bastante a hablar de él y abordar un poco qué es lo que significa este Resident Evil 7 tanto para el género en general como para la saga en particular. Me gustaría empezar matizando algo muy importante para todo este vídeo, y es que no voy a hablar de este juego en relación a los otros juegos de la saga. Para empezar, porque esta relación es muy especial y cualquier cosa que pueda decir incurriría automáticamente en spoilers. Y segundo, porque no soy fan. No soy fan de los Resident Evil. He jugado un poco a los antiguos, he jugado un poco a las comedias de acción estas más recientes, pero en ningún caso me puedo considerar fan de esta saga, que tampoco me despertó nunca ningún tipo de curiosidad. Pero este juego, por todo lo que vimos tanto con las demos como con las trailers, etcétera, pues sí que despertaba mi curiosidad para comprobar cómo era esa evolución que nos habían prometido desde los desarrolladores, si era verdad o no que esta saga podría reinventarse. Y en primer lugar, me gustaría comenzar matizando algo bastante positivo, y es que consigue precisamente eso, pero sin renunciar a sus propias señas de identidad. Y es que mucha gente se ha metido muchísimo con el concepto de que sea en primera persona o que haya ciertas partes del videojuego que no se sienta como un Resident Evil, pero sí que es cierto que conserva suficientes, suficientes señas, suficientes mecánicas que te hacen distinguir a este juego como un auténtico Resident Evil. Al margen de que apueste más por el terror que sus predecesores, me parece un juego que sí que encaja perfectamente con la tónica en general de la saga, y esto es algo muy a tener en cuenta. También porque es un juego que da muchísimo miedo, sobre todo al principio. Luego hay, digamos, dos actos muy bien diferenciados en el juego. El primero es más terror, como lo concebimos ahora mismo, y el segundo es más distendido, en el cual te empiezan a explicar un poco más de todo lo que ocurre, etcétera, y se pierde un poquito de esa esencia inicial. Pero es un juego que da miedo. Es un juego que da miedo no tanto por los jump scares, que los hay y realmente te puede llegar a pegar un buen susto si estás muy metido en el juego, sino por su ambientación. Y es que pocos juegos triples A han conseguido en los años recientes llegar a este nivel de ambientación tan positivo. Ya no tanto solo en el apartado sonoro, que es soberbio. O sea, realmente lo que consigue Capcom bueno, esto es inherente a cualquier juego o cualquier película de género de terror, el sonido, pero lo que hace Capcom es muy, pero que muy positivo en este aspecto. Pero no solo eso, sino el propio aspecto del juego en general. Es una casa putrefacta, una casa que se nota que está, pues francamente, en la mierda, seamos claros, y se nota porque el entorno está muy bien recreado, y esto ayuda muchísimo a caer en esta sensación de que estás ante algo realmente peligroso o alarmante, por lo menos. Y luego, ya para cerrar un poco este apartado de cosas positivas, antes de meternos un poco en lo polémico, en lo que no me ha gustado tanto de este título, es cierto que gráficamente no será puntero, pero artísticamente creo que es un juego que es irreprochable en todos aspectos. Cuenta con una iluminación soberbia, y en Precision 4, que es donde lo estáis viendo, corre a 60 frames por segundo. Que esto es muy triste que tengamos que valorarlo como algo positivo cuando debería ser la norma, pero precisamente cuando un videojuego lo logra, pues como mínimo hay que reseñarlo como algo francamente positivo. Ahora bien, naturalmente Resident Evil 7, aunque es un juego que a grandes rasgos me ha gustado bastante y que recomendaría a muchísimas personas, es un videojuego que es imperfecto y que tiene una serie de fallas y errores que conviene matizar y conviene dejar bien claro. Y es que cuenta con una historia que es la base del videojuego, la narrativa, y es una historia mal resuelta. Es una historia mal resuelta porque empieza muy bien, muy pero que muy bien, porque realmente no tienes ni idea de lo que está ocurriendo, y eso es un valor añadido en todo momento. El factor de la sorpresa, del misterio, acrecienta muchísimo tu sensación de inseguridad. En cambio, a medida que vas avanzando en el juego y se te va descubriendo un poco qué está ocurriendo, todo esto se pierde. Y se pierde también porque hay muchas cosas a lo largo de su transcurso, digamos, que no se explican al final. Hay ciertos personajes, que no os quiero hacer spoilers, pero que son completamente inútiles para el desarrollo final de la trama, y que cuentan con un protagonismo inicial que es ridículo, o sea, que no se entiende por ningún lado. Y esto es un fallo bastante importante, teniendo en cuenta que es un juego que se apoya mucho en este aspecto, pero que mucho. Luego, otra cosa que tampoco, no es que me haya gustado más ni menos, pero que me deja una sensación agridulce en el cuerpo, es la jugabilidad. Porque por un lado tenemos a un survival horror en
todos los aspectos, es decir, escasez de recursos, un sistema de combate que es muy impreciso, que realmente consigue agobiarte muchísimo cuando tienes a uno o varios enemigos yendo hacia ti, porque cuentas con unas armas muy toscas, muy complicadas de manejar, y eso está muy muy bien recreado, pero es un juego que abusa desde el principio una y otra vez de las mismas mecánicas, y esto hace que al final sea muy muy cansino, es decir, es tan fácil como encontrar una nueva zona, normalmente son 2 puertas o 3 las que hay que abrir, y sabes que una puerta cerrada pues tendrás que irte por la otra para conseguir lo que... Es decir, ya sabéis a qué tipo de mecánica me refiero, es muy cansino en bastantes etapas del juego, porque hay veces que la exploración es algo positivo, en tanto que narrativamente te explica algo, pero cuando a lo mejor estás media hora dando vueltas por un sitio para que al final la respuesta esté en un cajón metida dentro de un libro naranja, pues la verdad es que a mí me carece un poco de lógica, ¿vale? O sea, hay ciertos momentos en los que la exploración y todo eso está muy pero que muy bien conseguido y tiene sentido a nivel narrativo, pero otras donde se nota como que están haciéndolo en cierto sentido para ampliar un poco de manera artificial la duración de un juego que mucha gente se ha metido con él por ser precisamente corto. Y aquí también tengo que hacer un inciso, y es que creo que es uno de los juegos con más perfecta duración de los que he jugado en cuanto a triples A últimamente, y me explico. Es muy sencillo que este juego hubiese podido irse perfectamente a las 14, a las 15 horas y por el camino hubiese perdido por completo toda seña de identidad. Y precisamente lo que hace muy bien es que lo que te cuenta, lo que te quiere contar, lo que te quiere transmitir, te lo hace al momento, te lo hace claro, conciso, directo. No se anda con muchos remilgos a nivel narrativo, a pesar de lo que mencioné anteriormente de la exploración, etcétera. Y esto es algo que me gusta y que me ha hecho disfrutar mucho del juego porque sentía, a pesar de la exploración, no sentía que me estuviesen contando nada a nivel narrativo, con lo que yo estuviese perdiendo el tiempo. Y esto es algo que está muy pero que muy bien, teniendo en cuenta sobre todo aparte que hay muchos trofeos, que hay un trofeo de pasártelo en 4 horas y otros tantos de conseguir coleccionables, etcétera, pues es un juego que si quieres exprimirlo al máximo pues te puede llevar 20 horas, 25 horas, más los DLCs que han anunciado. Y así como conclusión final a este vídeo que, bueno, pues ha sido un poco rústico, un poco así por la marcha, digámoslo de algún modo, pues está el hecho de que a mí me parece una realidad objetiva, y es que con este título, que si bien no es perfecto, sí que tiene una calidad muy 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 grande, pues Resident Evil vuelve al camino, que era una saga que estaba completamente, en fin, completamente desvirtuada y sin un rumbo claro. Y si han decidido volver a optar por el survival y volver a optar por este formato, que aparte mezcla muchísimas cosas, ya no tanto de la mitología oriental o del cine oriental o del miedo oriental, sino también han captado mucho de la esencia del miedo aquí en Occidente, de qué cosas nos dan aquí miedo, con juegos referencias como Alien Isolation o como películas como La Matanza de Texas. Y esto me parece muy positivo porque ya os digo que era una saga que estaba claramente abocada o a desaparecer o a caer en la completa irrelevancia. Y este juego creo que realmente consagra a este estudio como un estudio que puede seguir haciendo bien las cosas, y es un juego que francamente ya no solo a los aficionados de Resident Evil, que os vuelvo a decir es un Resident Evil, sino para cualquier persona que esté interesada en un juego de miedo, digámoslo así, pues es una perfecta opción, sobre todo porque en los AAA no se ve tanto ya este género tan bien conseguido y tan bien captado. Y Resident Evil 7 lo hace muy pero que muy bien. Y nada, hasta aquí el vídeo, no prometo traeros otro en el corto plazo, francamente. Tengo muchísimo que estudiar, muchísimas cosas que hacer, pero como he tenido aquí un ratito libre y este juego pues inspira realmente a hablar de él, pues aquí tenéis este vídeo análisis un poco rápido. Si queréis comentar cualquier cosa, ya sabéis que podéis hacerlo siempre con respeto, por favor. Y sin más, pues nos vemos en otro vídeo, chicos. Adiós.